El patrón le dio una tierra destruida como pago, pero ella escondía un secreto. Ignacio Martínez tenía más de 60 años de trabajo honesto a cuestas y nada para mostrar más que las manos callosas y un sombrero raído que ni el sol respetaba ya. Cuando el hacendado Mateo Villarreal anunció que iba a cerrar las operaciones de la hacienda y despedir a los empleados más antiguos, Ignacio fue el último en creerlo. Al fin y al cabo, eran 43 años sirviendo a esa tierra. El pago que recibió, sin embargo, no fue en dinero, fue una escritura de propiedad, un papel amarillento señalando un pedazo de tierra en medio de la nada, a casi 30 kilómetros del pueblo de Sierra Blanca. Una columna de humo negro aún elevándose de lo que quedaba de una vieja construcción de ladrillos quemados. Mateo entregó el sobre con una sonrisa que Ignacio no supo descifrar en ese momento. «Es lo que tengo para darte, Nacho. La tierra es tuya por derecho. 43 años no se pagan con nada menos». Ignacio miró el humo a lo lejos y sintió el estómago apretado. Aquello no parecía pago, parecía un insulto. Lo que Ignacio no sabía era que aquella tierra arrasada, seca, cubierta de polvo y de ruinas de adobe, guardaba algo que Mateo conocía muy bien, algo que el viejo hacendado esperaba que Ignacio jamás descubriera. La hija de Ignacio, Leticia, tenía 38 años y vivía en la ciudad con su esposo Javier y sus 2 hijos pequeños. Cuando su padre llamó contándole lo que había recibido como pago, ella guardó silencio por un buen rato antes de hablar. «Papá, ¿usted aceptó? ¿Una tierra destruida en medio del desierto?» «Acepté, hija. Es lo que había». «Usted dejó que lo engañara otra vez». Ignacio no respondió. Colgó el teléfono despacio y se quedó mirando la escritura de propiedad sobre la mesa de madera de su casita sencilla en los fondos de la hacienda, la misma donde había vivido por décadas. En pocos días, esa casa también dejaría de ser suya. Tenía que irse, y el único lugar al que podía ir era esa tierra en el fin del mundo. Ignacio cargó lo que pudo en un camión viejo prestado por el vecino Silverio, un hombre igualmente anciano que había trabajado en la misma hacienda, y fue despedido con algo de dinero pero sin tierra. Los dos partieron una mañana calurosa, con el sol ya castigando desde temprano, por el camino de terracería que atravesaba el matorral seco. Cuando llegaron al terreno, lo primero que vio Ignacio fue el humo. Ya no subía fuerte, pero aún salía un hilo oscuro de lo que quedaba de la construcción de ladrillos viejos. El suelo estaba reseco, agrietado en varios lugares. No había árbol, no había sombra, no había nada que recordara a la vida. Silverio bajó del camión, se puso las manos en la cintura y miró alrededor con una expresión de quien quería decir algo, pero prefirió callarse. «Habla», dijo Ignacio. «No es el lugar más bonito del mundo, Nacho». «No lo es, pero es tuyo». Ignacio se caló el sombrero raído más adentro en la cabeza y fue caminando despacio hacia las ruinas. El calor subía del suelo en oleadas. Las piedras de los ladrillos quemados aún estaban calientes. Rodearon los escombros y llegaron al fondo de la estructura, donde había un hoyo en el suelo, cubierto por una tabla vieja que el incendio no había alcanzado por completo. Silverio llegó detrás. «¿Qué es eso?» «No sé», respondió Ignacio, empujando la tabla con el pie. La tabla se movió y reveló una abertura de unos 70 centímetros de diámetro, demasiado profunda para ver qué había dentro sin una linterna. Ignacio volvió al camión, tomó una linterna y regresó. Iluminó el hoyo. Era una especie de pila de agua antigua, revestida de piedra, y en el fondo había agua. Agua limpia, oscura de profundidad, pero limpia. Silverio silbó bajito. «Pozo artesiano, Nacho», escondido debajo de las ruinas. Ignacio se quedó quieto, mirando el reflejo de su propia linterna allá abajo. En ese desierto seco, el agua valía más que cualquier cosa. Y Mateo lo sabía. Sabía de esto cuando entregó la escritura con esa sonrisa que don Ignacio no había podido descifrar. Ahora la descifraba. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscríbase al canal.
Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. En los días siguientes, don Ignacio armó una lona entre la camioneta y 2 postes de madera que encontró entre los escombros. Era lo único que tenía como refugio. Silverio se quedó con él los primeros 3 días, ayudando a limpiar los escombros, apilar los ladrillos que aún servían y probar el agua del pozo. Fueron hasta el pueblo de Sierra Blanca a buscar una cubeta y una cuerda más larga. El dueño de la tienda de abarrotes, un hombre llamado Don Primitivo, miró a los 2 viejos con curiosidad cuando pidieron los materiales. ¿Se están instalando por aquí? En la tierra del cerro arriba, dijo don Ignacio. Don Primitivo parpadeó. ¿La tierra de Mateo Villarreal? Era de él, ahora es mía. El hombre se quedó callado un momento, luego bajó la voz casi sin querer. Esa tierra tiene historia, don Ignacio. ¿Qué tipo de historia? Don Primitivo miró a los lados antes de responder. Dicen que cuando el viejo Aureliano Villarreal, el padre de Mateo, compró ese terreno hace tiempo, había una familia viviendo ahí, los Figueroa. Se fueron de repente sin explicación, dejaron todo, pero antes de irse, el viejo Figueroa registró algo en la notaría del pueblo. Nadie sabe bien qué era. Don Ignacio sintió un escalofrío, a pesar del calor. ¿Y ese registro todavía existe? Si en la notaría no lo perdieron, debe estar ahí. Silverio tocó el brazo de su amigo discretamente. Los 2 pagaron los materiales y salieron. En la banqueta, el sol pegaba fuerte y el polvo de la calle se levantaba con cualquier brisa. ¿Vas a ir tras ese registro?, preguntó Silverio. Voy, dijo don Ignacio sin dudar. Pero mientras caminaba de regreso a la camioneta, otra preocupación comenzó a crecer dentro de él. Si Mateo sabía del pozo, y lo sabía, ¿por qué entregó la tierra? El hombre era demasiado calculador para regalar algo. Debía haber algún plan detrás de todo eso. ¿Y si la tierra era un regalo envenenado? Leticia llegó a Sierra Blanca un jueves por la tarde, manejando su coche pequeño con los 2 hijos dormidos en el asiento trasero. Cuando vio a su padre bajo la lona, en una silla de madera torcida, con el sombrero puesto y la mirada fija en el horizonte de polvo, casi se echó a llorar. «Papá, usted no puede quedarse aquí así. Estoy bien, hija. Usted está durmiendo bajo una lona. Tiene 62 años. 63. Cumplí años el mes pasado». Ella bajó del coche y fue hacia él. Se sentó en el suelo al lado de la silla como hacía cuando era niña. «Usted merecía mucho más que esto. Lo sé, pero es lo que hay. Y tal vez sea más de lo que parece». Leticia miró la tierra vacía alrededor, los ladrillos apilados, las ruinas y el polvo. ¿Qué quiere decir con eso? Don Ignacio le contó sobre el pozo, le contó sobre la conversación con don Primitivo, le contó sobre los Figueroa y el registro en la notaría. Leticia escuchó todo sin interrumpir. Cuando él terminó, ella se quedó en silencio por un buen rato, mirando el agujero tapado en medio de los escombros. «Esto lo cambia todo, papá». «O no cambia nada, todavía necesito descubrir qué está tramando Mateo. ¿Qué cree que quiere?» «No sé, pero él entregó esta tierra riéndose. Y Mateo Villarreal no se ríe por nada». Esa noche, con los niños durmiendo en el coche y Leticia tratando de descansar en una cobija extendida en el suelo, don Ignacio se quedó despierto escuchando el silencio del desierto. Era un silencio diferente al de la hacienda. Más pesado, más viejo. Pensó en los 43 años sirviendo a Mateo, en las buenas cosechas que había ayudado a construir, en las sequías que enfrentó lado a lado con los otros trabajadores, en todo lo que había dado sin recibir lo que merecía. Y pensó en los Figueroa. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué habían dejado registrado? ¿Por qué se fueron sin llevarse nada? El viento secó el sudor de su frente y levantó una nube de polvo fino. Ignacio cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Muy de mañana, antes de que el sol calentara, despertó a Leticia. «Voy a la notaría hoy». Ella se frotó los ojos. «Voy contigo». La notaría de Sierra Blanca era un cuarto pequeño en un edificio antiguo en el centro del pueblo, con paredes gruesas y un olor a papel viejo que entraba por la nariz en cuanto se abría la puerta.
La empleada, una mujer llamada Lupita, de unos 50 años, miró a los dos con atención cuando Ignacio explicó lo que buscaba. «Los registros antiguos están en el archivo del fondo», dijo ella, «pero son muchos años de documentación. Va a depender de cuándo se hizo ese registro de los Figueroa». «Debe tener unos 40, 50 años», dijo Ignacio. Lupita desapareció por casi una hora. Cuando regresó, tenía un sobre grande en la mano, desgastado por los bordes pero intacto. «Lo encontré. Estaba catalogado con el nombre de la familia Figueroa y una anotación que decía que se había entregado una copia a la notaría de la capital. Pero el original se quedó aquí». Ignacio tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. Leticia se quedó a su lado, los dos inclinados sobre el mostrador mientras él lo abría despacio. Dentro había un documento escrito a mano, con letra menuda y firme. Era una declaración. El viejo Vicente Figueroa declaraba que, al dejar la tierra que había sido suya por años, dejaba asentado que en el subsuelo de esa propiedad había un manantial natural de agua, protegido por capas de roca y accesible mediante un pozo que él mismo había excavado. Declaraba además que la tierra había sido tomada por medios que consideraba injustos y que cualquier persona que llegara a ser propietario legítimo de ese terreno tendría el derecho sobre el manantial, pero que el acceso al acuífero mayor, que alimentaba el pozo, se extendía por un área mucho más grande que los límites de la propiedad original. Ignacio y Leticia se miraron el uno al otro. «Papá, eso significa que el agua no viene solo de la pila, viene de un manantial que pasa por debajo de un área enorme». «¿Y Mateo sabía esto?» Ignacio dobló el documento con cuidado y miró a Lupita. «¿Puedo sacar una copia de este documento?» «Claro», dijo la mujer. Mientras se sacaba la copia, Leticia llevó a su padre a un rincón y habló en voz baja. «Papá, si este manantial pasa por un área grande, ¿pasa también por la tierra de Mateo?» «Muy probablemente». «¿Y si él decide usar esa agua? Construir algo encima. Podría cortar el abastecimiento del pozo que está en su tierra». Ignacio la miró con una expresión que mezclaba preocupación y algo que ella no reconoció de inmediato. Después entendió. Era determinación. «Es exactamente por eso que me dio esta tierra, Leticia. Él quiere usar el manantial, y para hacerlo sin problema, necesitaba que alguien se quedara con el terreno del pozo sin saber lo que tenía. Alguien a quien pudiera convencer después de vender por nada». Leticia contuvo el aliento. «Va a aparecer con una propuesta de compra. Va a aparecer. Es solo cuestión de tiempo». Y de hecho, no tardó. 2 días después, mientras Ignacio y Silverio comenzaban a limpiar mejor el área alrededor del pozo, un carro apareció en el camino de terracería que llevaba al terreno. No era el carro de Mateo. Era un carro más nuevo, de un hombre más joven, de traje claro y expresión demasiado amable para ser verdad. Se presentó como Ricardo, asesor de negocios del señor Mateo Villarreal. El señor Mateo se enteró de que don Ignacio está pasando por algunas dificultades de adaptación en el terreno, dijo el hombre, sacando un sobre del bolsillo, y quisiera hacer una propuesta generosa de recompra de la propiedad. Ignacio tomó el sobre, lo abrió, miró la cantidad escrita adentro. Era una suma razonable para quien no supiera lo que la tierra valía realmente, pero Ignacio ya lo sabía. Dobló el sobre y lo devolvió a Ricardo. «Puede llevárselo de vuelta a Mateo y decirle que no vendo». El hombre parpadeó sorprendido. «Don Ignacio, tal vez usted no haya entendido el valor de la oferta». «Entendí muy bien, y también entiendo lo que vale esta tierra. Más del doble de lo que está en ese papel». Ricardo se quedó en silencio por un momento. Luego sonrió de una manera que ya no era amable. «¿Está seguro?» «Lo estoy». El hombre regresó al coche sin decir más. Ignacio se quedó quieto viendo el coche levantar polvo en el camino de terracería hasta que desapareció. Silverio llegó por detrás. «Va a volver con otra propuesta», dijo Silverio. «O va a intentar otra cosa», respondió Ignacio, y en eso tenía razón. 3 días después, Ignacio se despertó de madrugada con un ruido extraño.
Salió de debajo de la lona y vio, en la oscuridad, dos figuras moviéndose cerca del pozo. No corrió. Encendió la linterna y caminó despacio hacia ellos, hablando en voz alta. «Buenas noches». Las figuras salieron corriendo sin decir nada. Ignacio llegó al pozo y vio que alguien había intentado tapar la abertura con cemento fresco. El trabajo estaba a medias, la mezcla aún húmeda. Se quedó parado mirando aquello por un largo momento. Silverio se despertó con el ruido y llegó con una vela en la mano. «¿Qué pasó?» «Intentaron tapar mi pozo». Silverio miró el cemento fresco. «Hijo de su...» Ignacio sacó el cemento aún blando con un palo, limpió el borde del pozo y volvió a colocar la tabla. Luego regresó a la lona y se quedó sentado sin dormir hasta el amanecer. Por la mañana tomó una decisión. Llamó a Leticia y le pidió que viniera de nuevo. Y también le pidió que trajera a su esposo Javier, que trabajaba con documentación y conocía gente en la capital. «Papá, ¿pasó algo?» «Pasó. Pero está todo bien. Los necesito aquí». Javier llegó junto con Leticia al día siguiente por la tarde. Era un hombre de unos 40 años, serio, que escuchaba más de lo que hablaba. Cuando Ignacio le mostró el documento de los Figueroa y le contó lo que había ocurrido en la madrugada, Javier se tomó un tiempo procesando todo. «Usted necesita registrar este pozo como parte de la propiedad de forma explícita», dijo, «y necesita documentar lo que pasó esta noche». «¿Cómo?» «Testigos». Silverio vio. La notaría puede recibir una declaración firmada por testigos sobre el intento de daño a la propiedad. ¿Y eso sirve de algo? Crea un registro formal. Si Mateo intenta cualquier otra cosa, hay un historial documentado en su contra. Ignacio asintió lentamente. Había algo reconfortante en tener a Javier allí, alguien que conocía el camino de las piedras burocráticas, pero también había un peso que no se le iba del estómago. Estaba en un terreno seco, en guerra silenciosa con un hombre rico e influyente, con una lona por techo y un pozo como único patrimonio. Querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En los días siguientes, Javier y Leticia se quedaron más tiempo del que planeaban. Javier fue a la notaría con Silverio para hacer la declaración. Leticia, por su parte, empezó a conversar con los habitantes de Sierra Blanca, tratando de entender más sobre la historia de la familia Figueroa y sobre lo que Mateo Villarreal planeaba para esa región. Fue una tarde cuando se encontró con doña Socorro. Socorro tenía 76 años, cabellos blancos y ojos que parecían guardar más recuerdos de los que podían contener. Vivía en una casa al fondo de una calle estrecha, con un jardín lleno de macetas coloridas que contrastaban con el desierto alrededor. Había nacido en Sierra Blanca y nunca se había ido de allí. Leticia fue a verla por recomendación de don Primitivo de la tienda de abarrotes, quien dijo que si alguien sabía la historia de los Figueroa, era doña Socorro. La anciana la recibió con un vaso de agua de coco y una mirada de quien ya esperaba esa visita. «Sabía que alguien iba a aparecer un día preguntando sobre esto», dijo, sentándose en la mecedora del porche. «¿Usted conoció a los Figueroa?» «Conocía a Vicente. Era amigo de mi marido. Buena persona, trabajador. Tenía esas tierras antes de que ningún Villarreal llegara por aquí». «¿Qué pasó con ellos?» Socorro se meció despacio en la silla. El padre de Mateo, Aureliano, era un hombre al que le gustaba crecer a costa de los demás. Cuando llegó a esta región, empezó a comprar tierras, pero no compraba, no, presionaba, creaba problemas, bloqueaba el acceso a caminos, hablaba mal en las reuniones hasta que la gente perdía crédito y ya no podía vender lo que producía. Entonces, en el momento de desesperación, compraba por nada. ¿Y con Vicente Figueroa fue así? Con Vicente fue diferente. Vicente no se dio fácil, resistió mucho tiempo. Pero tenía una familia que mantener, hijos que criar, y Aureliano fue astuto, no atacó a Vicente directamente, atacó sus relaciones, esparcía el rumor de que el agua del pozo estaba contaminada, hizo que los vecinos dejaran de comprar el queso que producía la familia, aisló a esa familia poco a poco
hasta que ya no hubo nada que hacer. Leticia sintió un nudo en la garganta. Y Vicente se fue. Se fue. Pero antes de irse, hizo lo que pudo. Registró todo en la notaría pública. Dijo que algún día alguien usaría ese registro contra los Villarreal. Parece que ese día llegó. Leticia miró a la anciana con los ojos llenos de lágrimas. ¿Usted sabe a dónde fue a parar la familia Figueroa? Socorro dejó de mecerse. Sí, Vicente falleció hace unos 20 años, pero tiene una nieta aquí en el pueblo. Se llama Jimena. Trabaja en la farmacia de la calle del Mercado. Nunca se fue porque dijo que algún día iba a recuperar lo que era de la familia. Leticia se quedó quieta procesando aquello. Luego se levantó y agradeció a la anciana. Gracias, doña Socorro. Ve a hablar con Jimena, dijo la anciana, volviendo a mecerse, y dile que Socorro le manda saludos. La farmacia era pequeña y tenía el olor característico a medicina y alcohol. Jimena estaba detrás del mostrador, una mujer de unos 50 años, cabello negro con hebras blancas, rostro serio, pero no cerrado. Cuando Leticia se presentó y dijo que su padre había recibido la tierra de los Figueroa como pago de trabajo, algo cambió en el rostro de Jimena. No era enojo, se parecía más a alivio. Sabía que este terreno iba a aparecer de nuevo en mi vida de alguna forma, dijo ella en voz baja. ¿Usted tiene algo que perteneció a la familia? ¿Algún documento de su abuelo? Tengo una carta. Mi abuelo la escribió antes de irse. Nunca se la mostré a nadie, porque nunca supe qué hacer con ella. ¿Puedo verla? Jimena la miró por un momento largo. Luego dijo, «Ven mañana por la mañana, yo la traigo». Leticia volvió al terreno tan acelerada que apenas podía explicarle bien a su padre lo que había descubierto. Ignacio escuchaba en silencio, sentado en la silla torcida, con el sombrero en las manos. Cuando ella terminó, él se quedó mirando el horizonte por un rato. Entonces los Figueroa eran los dueños originales de esta tierra. Lo eran. Y Mateo sabe toda esta historia. Tiene que saberla. Creció escuchándola de su padre. Ignacio se puso el sombrero de nuevo en la cabeza y se quedó callado. El sol se estaba poniendo y la luz se volvía anaranjada sobre el suelo agrietado. «¿Qué puede tener la carta?», dijo él, más para sí mismo que para Leticia. «No sé, papá, pero Jimena pareció aliviada cuando le hablé de usted, como si hubiera algo que ella no podía resolver sola». Javier, que había escuchado todo, habló por primera vez. «Si esa carta tiene alguna información sobre la propiedad original, sobre cómo le quitaron la tierra a los Figueroa de forma irregular, puede que haya base para cuestionar el título actual». Ignacio miró a su yerno. «¿Estás diciendo que quizás la tierra nunca fue legítimamente de los Villarreal?» «Estoy diciendo que puede ser, dependiendo de lo que esté en esa carta y de lo que haya en los registros más antiguos, puede que la escritura de propiedad que usted recibió ya tenga una historia de irregularidad detrás. Eso puede ser un problema. O puede ser una oportunidad». Esa noche el viento trajo un olor diferente, casi como si la tierra debajo de todo ese polvo y destrucción supiera que algo estaba a punto de cambiar. Ignacio se acostó y se quedó mirando el cielo estrellado por encima de la lona abierta. Las estrellas en el desierto eran muchas, más que en la ciudad, como si la oscuridad alrededor les dejara espacio para aparecer. Pensó en toda la vida que había vivido en servicio, en las mañanas frías, en los almuerzos sin sombra, en las noches que volvía a casa con el cuerpo partido y aún encontraba disposición para escuchar a los hijos antes de dormir. Leticia había crecido viendo al padre trabajar así, y nunca se había quejado, al menos no delante de él. Pero él sabía que ella cargaba algo parecido a resentimiento, no del padre, sino de la situación, de la vida que no había sido más fácil. Quizás aún había tiempo de cambiar algo. A la mañana siguiente, Leticia fue a la farmacia temprano. Jimena ya la esperaba con un sobre en la mano, más pequeño que el de la notaría pública, doblado muchas veces, el papel casi transparente de tan viejo. Las dos se sentaron en una mesa al fondo de la farmacia antes de abrir el movimiento.
Jimena desdobló la carta con cuidado, como quien maneja algo que puede desaparecer. Era la letra del viejo Vicente Figueroa, parecida a la del documento en la notaría, firme y menuda. La carta decía lo siguiente, en resumen. Vicente había descubierto, antes de irse, que el acuerdo que firmó con Aureliano Villarreal había sido fraudulento. La firma en uno de los documentos de transferencia no era la suya. Alguien había falsificado el papel. No tenía cómo probarlo en su momento sin recursos ni tiempo, pero guardó una copia del documento original con su firma verdadera, diferente de la que constaba en los registros del Palacio Municipal. Esa copia estaba escondida. Jimena y Leticia se miraron. «¿Dónde está esa copia?», preguntó Leticia. «Mi abuelo la escondió dentro de una de las piedras de la estructura de adobe de la casa antigua. La piedra con una marca de cruz rayada». Leticia contuvo el aliento. «La casa antigua que está en ruinas, en la tierra de mi padre». Jimena asintió muy despacio. «Exactamente». Regresaron juntas al terreno. Ignacio y Javier escucharon todo sin interrumpir. Cuando terminaron, Javier fue directo a las ruinas con una linterna y comenzó a examinar los ladrillos apilados uno por uno, buscando la marca de cruz. Ignacio fue con él. Silverio también. Se llevaron casi 2 horas. El sol estaba en medio del cielo y el calor era sofocante. Silverio ya se había sentado a la sombra de uno de los postes, bebiendo agua, cuando Javier llamó desde dentro de las ruinas. «La encontré». Era un ladrillo en la esquina más profunda de la estructura, parcialmente enterrado. Tenía una cruz rayada en la cara inferior. Javier lo retiró con cuidado y dentro había un hueco excavado en el mortero. Y dentro del hueco, enrollado en un trapo de algodón oscurecido por el tiempo, había un documento. Ignacio lo tomó en las manos. Las manos le temblaban de verdad ahora. Silverio llegó corriendo, olvidando el calor. Javier desdobló el trapo. El documento estaba amarillento pero legible. Era una copia de la escritura de propiedad de transferencia con la firma de Vicente Figueroa. Al lado había otra hoja, escrita por el mismo Vicente, comparando su firma verdadera con la que aparecía en el registro del Palacio Municipal y explicando punto por punto las diferencias. Nadie dijo nada por un buen rato. Fue Ximena quien rompió el silencio. «Esto es lo que mi abuelo guardó toda la vida. La prueba de que la tierra fue tomada con falsedad». Ignacio la miró. Era una mujer que había crecido con esa injusticia dentro de casa, pasada de generación en generación como un peso que nadie sabía cómo soltar. «Ximena», dijo él, con la voz más firme de lo que sentía. «Sí, esta tierra tiene historia tuya, más que tiene mía. ¿Qué quieres hacer con esto?» Ella lo miró con una expresión que era a la vez sorpresa y gratitud. «No quiero la tierra de vuelta, don Ignacio. Ya no tengo cómo usarla. Lo que quiero es que la verdad salga a la luz. Que Mateo Villarreal no quede por encima como quedó su padre». Ignacio asintió. «Entonces vamos juntos». Javier organizó todo. Llevó los documentos a la notaría pública. Pidió a un abogado del pueblo vecino que analizara el material. El abogado, un hombre llamado licenciado Armando Blanco, viejo de cabellos blancos y con fama de honesto, se quedó quieto por mucho tiempo leyendo los papeles. Luego se quitó los lentes y miró a Javier. «Si esto se verifica como auténtico, el título de propiedad original de los Villarreal tiene un vicio de origen. Esto no cancela automáticamente la escritura actual de don Ignacio, porque él recibió la tierra en pago de buena fe, pero puede abrir un proceso contra la familia Villarreal por posesión ilegítima histórica, y puede, dependiendo del análisis, resultar en una indemnización». «¿Indemnización para quién?», preguntó Javier. «Para los herederos legítimos de los Figueroa, y posiblemente para trabajadores que puedan comprobar décadas de servicio sin compensación adecuada». Javier miró a Ignacio, que estaba sentado en la silla del lado de afuera del despacho, sombrero en mano, esperando. Entró, se arrodilló ligeramente a la altura del viejo y habló bajito. «Papá, el licenciado dice que puede haber una indemnización. Para usted también. Por los 43 años». Ignacio se quedó quieto.
Indemnización. Sí. El viejo se quedó mirando el sombrero gastado en las manos. Luego cerró los ojos por un momento. No es eso lo que quiero, dijo él abriendo los ojos. Quiero que sea justo, que Jimena reciba lo que es suyo, que mi tierra se quede mía, que Mateo no pueda usar el pozo para perjudicar a nadie. Pero usted tiene derecho. Javier, 43 años me enseñaron una cosa. Derecho y justo no son siempre lo mismo. Quiero lo que es justo. Javier se quedó en silencio. Luego asintió. Las semanas siguientes fueron duras. Mateo Villarreal, cuando supo que los documentos habían aparecido, mandó a Silverio de vuelta con una propuesta diferente. Esta vez no era para comprar el terreno, era para hacer un acuerdo de silencio, un valor razonable a cambio de guardar los documentos de los Figueroa y no llevar el asunto adelante. Ignacio rechazó en el acto. Silverio volvió una tercera vez, esta vez acompañado de otro hombre que se presentó como abogado del señor Mateo. Querían hablar directamente con Javier. La reunión ocurrió en la terraza de la Lona. Sentados en cajas de madera, los dos lados se miraron. El abogado de Mateo habló mucho y dijo poco. Al final, lo que quedó claro era que Mateo quería que aquello quedara debajo del tapete. Javier escuchó todo. Agradeció la visita y dijo que la respuesta sería dada por el licenciado Armando Blanco, que ya había sido contratado para representar a la familia. Cuando los hombres se fueron, Leticia salió de dentro de la lona donde había estado escuchando y abrazó a su esposo. «Estuviste increíble. Fue tu papá el que estuvo increíble», dijo Javier. Él fue el único que nunca cedió. Ignacio, que había escuchado todo desde la silla torcida, se quitó el sombrero y lo puso en la rodilla. Uno no cede cuando sabe que tiene razón, pero lo que nadie esperaba era lo que pasó la semana siguiente. Mateo Villarreal apareció personalmente, temprano en la mañana, con su carro, sin asesores y sin abogados. Bajó solo, con ropa sencilla, sin el orgullo habitual que Ignacio reconocía en él. Era un hombre de unos 70 años, más viejo que Ignacio, con el rostro marcado por el sol y por el peso de decisiones que no eran fáciles de cargar. Ignacio estaba de pie cuando lo vio. No dijo nada. Esperó. Mateo se paró a 2 metros de distancia y se quedó mirando el pozo por un momento. Luego miró a Ignacio. «Ignacio». «Mateo». Un silencio largo. «Sé lo que encontraste», dijo Mateo, finalmente. «Sé que lo sabes. Sabía de esta tierra desde que era niño. Mi padre me lo contó. Contó que la había tomado de una familia y cómo la había tomado». Ignacio no dijo nada. «Él no era un hombre bueno, mi padre», continuó Mateo con la voz más baja. «Crecí sabiendo esto y fingiendo que no lo sabía. Es más fácil así. Es más fácil así», asintió Ignacio. «Cuando decidí darte esta tierra como pago, yo...» Mateo se detuvo. Respiró. Sabía del pozo, pero también sabía que esta tierra tenía una deuda. Y pensé que si era para alguien que lo mereciera, tal vez parte de eso se resolvería por sí solo. Ignacio lo miró por un momento largo. «Sabías que iba a descubrirlo». Mateo no respondió de inmediato, pero la respuesta estaba en el silencio. «Sabías que no me iba a conformar con la oferta de compra. Me conoces desde hace 43 años, Mateo. Te conozco. Entonces, ¿por qué mandaste al Armando con esa propuesta?» «Porque mis hijos me lo pidieron. Cuando se enteraron de que te estabas quedando con la tierra, entraron en pánico. Querían resolverlo rápido. Pero yo dejé que pasara. No los detuve como debía». Ignacio se quedó quieto por un tiempo. El sol había subido y el calor comenzaba a apretar. Al fondo, Leticia había salido de debajo de la lona y observaba todo sin acercarse. «¿Qué quieres, Mateo?» «Nada. Vine a decirte que ya no voy a estorbar. Los abogados de mis hijos van a retroceder. Deja que el licenciado Armando Blanco trabaje. Si los Figueroa tienen derecho a una indemnización, que la tengan. Mi padre creó esta deuda. Ya es hora de pagarla». Ignacio se quedó mirando al antiguo patrón por un momento que pareció mucho más largo de lo que era. «Decir eso te costó algo».
Me costó mucho, dijo Mateo simplemente. Se quedaron en silencio. El viento pasaba seco entre ellos, levantando polvo fino. Por fin, Ignacio extendió la mano. Mateo la estrechó. No era perdón completo, no era olvido. Era un ajuste, un punto final en un capítulo demasiado largo. Mateo volvió al coche y se fue. Ignacio se quedó viendo cómo el coche se alejaba. Leticia llegó a su lado. ¿Qué quería? ¿Pagar una deuda antigua? Ella puso la mano en el brazo de su padre. Los dos se quedaron ahí, quietos, con el sol pegando fuerte y el pozo cubierto por la tabla al fondo. En los meses siguientes, las cosas se fueron resolviendo con la lentitud que impone la burocracia, pero se fueron resolviendo. El licenciado Armando Blanco llevó el proceso con cuidado. El análisis grafológico de los documentos confirmó la divergencia en las firmas del documento de transferencia original. Eso abrió el camino para el reconocimiento formal de que la transacción había sido irregular. Jimena recibió una compensación por parte de la familia Figueroa. No era la tierra, era el reconocimiento. Y para ella, eso era lo que importaba. Ignacio logró regularizar definitivamente la posesión del terreno, con el pozo registrado como parte integrante de la propiedad. Javier lo ayudó a entender los trámites, y cuando todo se concluyó, el viejo sostuvo el nuevo documento en sus manos por un largo rato. Era diferente de la escritura amarillenta que Mateo le había entregado con la sonrisa difícil de descifrar. Ese documento nuevo tenía el nombre de Ignacio de forma clara, reconocida, sin ninguna sombra de deuda ni de trampa. Con el agua del pozo, Ignacio comenzó despacio. Javier y Leticia ayudaron a construir un primer cuarto de albañilería, sencillo, pero firme. Silverio se quedó cerca, negándose a irse mientras la casa no tuviera al menos un techo de verdad. «No te dejo aquí debajo de una lona», dijo Silverio en un día de calor imposible mientras ayudaba a levantar una pared. «¿No tienes nada mejor que hacer?» «No, soy viejo y terco como tú». Ignacio se rió. Era una risa baja, del tipo que viene de un lugar profundo, donde las cosas buenas se guardan para los momentos en que uno más las necesita. Con el agua disponible, fue posible iniciar un huerto experimental. Silverio recordó que había trabajado en una hacienda con riego por goteo décadas atrás. Javier investigó materiales sencillos y de bajo costo. Leticia trajo plantones en uno de los viajes que hizo a la capital. Las primeras semanas fueron difíciles. El suelo era seco y resistente, pero el agua del pozo era buena, y con paciencia los primeros brotes aparecieron, pequeños, frágiles, pero vivos. Leticia apareció un día con un esqueje de una planta que el abuelo cultivaba. No recordaba exactamente el nombre, pero sí el olor. Era una hierba medicinal que el viejo Vicente plantaba en el fondo de la casa antes de que todo se acabara. Le entregó el esqueje a Ignacio sin mucha ceremonia. «Para que vaya junto con lo demás», dijo ella. Ignacio tomó el esqueje y lo plantó esa tarde con sus propias manos, con cuidado, y se quedó de rodillas en la tierra dura por un momento, no rezando, solo sintiendo el suelo, sintiendo que aquello era suyo, que había costado mucho, pero que era real. Silverio, que había visto todo desde lejos, fue llegando despacio con 2 vasos de agua del pozo. «Va a crecer», dijo el viejo amigo. «Va a crecer», asintió Ignacio. Los hijos de Mateo, después del retroceso del padre, se quedaron callados por un tiempo, pero eventualmente uno de ellos, el más joven, llamado Alejandro, apareció en el terreno sin avisar. No vino con abogado ni con propuesta. Vino con una expresión de quien no sabía bien por qué había ido. Ignacio lo recibió sin apuro. Alejandro era un hombre de unos 40 años, parecido a su padre pero con menos peso en los ojos. Miró alrededor con una expresión que Ignacio interpretó como incomodidad. «Mi padre cambió después de que vino a hablar con usted», dijo Alejandro. «¿Cambió cómo?» «Más callado. Más... no sé. Como si hubiera dejado ir algo». Ignacio asintió. «A veces así funciona». Alejandro se quedó mirando el huerto con los primeros brotes. «¿Esto va a funcionar aquí? Este suelo es duro». «El agua es buena. Donde hay agua buena, la tierra responde». El joven se quedó un rato más,
sin decir mucho. Antes de irse, preguntó si podría volver algún día para ver cómo estaba creciendo. Ignacio dijo que sí, y Alejandro se fue. Ignacio no sabía si volvería, pero la pregunta se había hecho, y eso ya era algo. En los meses siguientes, el huerto creció. La casa ganó una habitación más. Silverio terminó construyendo una especie de rancho al lado pequeño, pero con techo y pared. Dijo que era provisional, pero lo provisional se fue quedando. Leticia venía cada mes con los niños. Los nietos de Ignacio corrían por el terreno que había sido destruido y ahora comenzaba a tener vida. Ellos no sabían la historia que había costado todo aquello, pero había tiempo para contarla. Una tarde de sábado, Ignacio estaba sentado en la terraza de la nueva casa, que aún no tenía puerta, cuando Leticia apareció con doña Socorro. La anciana de 76 años bajó del coche con dificultad, pero con dignidad. Se quedó mirando el terreno por un rato, el huerto, la casa en construcción, el pozo tapado pero funcionando. «Dios mío», dijo ella, bajito. «¿Qué pasa, Socorro?», preguntó Ignacio. «Yo vi este terreno quemado. Vi el humo de esa construcción. Pensé que nunca podrían hacer nada aquí». Eso era lo que parecían querer que pasara. La anciana lo miró con los ojos brillando. «Vicente se iba a alegrar», dijo ella. Ignacio no respondió, pero miró el esqueje del abuelo de Leticia, que había crecido y ya mostraba las primeras hojas con olor fuerte en el aire seco. Había algo en aquello que era más grande de lo que podía nombrar. Era como si esa tierra hubiera esperado que alguien viniera que no se rindiera, y él había venido, sin saber que estaba siendo puesto en ese lugar por razones más grandes que un simple pago, pero se había quedado, y la tierra había respondido. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntenos qué le pareció. ¿Cree que Ignacio hizo bien en no vender la tierra? Cuéntenos en los comentarios, deje su like y suscríbase al canal para no perderse las próximas historias. Querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para dejar el like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando.